Hola, mi nombre es Mariana Valdera, soy alumna de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud. Esta es la primera actividad de la materia Prevención de Enfermedades Emergentes y Reemergentes. El objetivo de esta presentación es justamente explicar qué son las enfermedades emergentes y las reemergentes. Vamos a entender primero el concepto de emergente. Esto quiere decir que surge o que se origina. En este caso se van a originar o surgir nuevos agentes infecciosos. Por ello, las enfermedades emergentes se consideran aquellas infecciones nuevas que no se habían presentado en una población desde hace por lo menos 30 años atrás o que han empezado a aumentar su incidencia en los últimos 20 años y pueden también amenazar con incrementarse al futuro. Aparecen en zonas geográficas específicas, o sea, en lugares determinados, y por ello también pueden afectar a poblaciones determinadas. Casi siempre pueden ser enfermedades que se acaban de descubrir, que nunca antes se habían visto, pero también hay otras que tienen su origen, un factor causal, ya lo veremos más adelante, que en realidad ya son conocidos y en realidad están amenazando con convertirse nuevamente en epidemias o afectan regiones en donde no se habían visto antes. Estas infecciones casi siempre se transmiten desde animales, los cuales funcionan como reservorios de los animales a los humanos por mecanismos como mordeduras o por vectores. Los vectores pueden ser los mosquitos. Para saber verdaderamente el origen o cómo se ha transmitido una enfermedad desde un reservorio a un humano, debemos considerar que pueden ser por eventos raros, como en el caso del virus del VIH, en donde pudiera haber sido por caza, o una transmisión directa, que puede ser por mordedura del animal, piquete, como en el caso de los mosquitos, o una inhalación de humano a algún desecho de los animales. Esto toma mucho tiempo de investigación y es importante considerar que esto no quiere decir que una opción sea extinguir o matar a los animales que son reservorios. Pensemos que es como tener un refractario, un reservorio que está guardando algo. El dulce no me va a hacer daño siempre y cuando se mantenga en el vaso. Si yo guardo el vaso en un bosque y no me acerco a él, pues entonces no hay peligro. Pero si el vaso se rompe, si yo lo vacío, si altero el medio en donde está, pues es más probable que nos podamos entrar en contacto, como esta imagen que les pongo aquí, en donde justamente menciona que hay una fauna que se puede infectar, que puede haber un entorno contaminado que facilita la infección en los humanos, y por ello hay que considerar estas enfermedades como una sola salud para nosotros, para el medio ambiente y para los animales. Entonces, estas enfermedades emergentes se pueden pensar en 4 tipos. Las nuevas, las que de veras no se conocían antes, las enfermedades reemergentes, que son aquellas que ya existían, pero estaban controladas o tratadas y comienzan a aumentar, las nuevas manifestaciones, o sea, nuevos síntomas de agentes patógenos ya conocidos, y agentes que ya se conocen, pero que están llegando a nuevos territorios. Vamos a ver algunos ejemplos y una definición mucho más concreta de cada una. Las enfermedades emergentes son entonces aquellas infecciones nuevas que no se habían presentado en una población desde hacía 30 años o más, o aquellas que ya existían pero cuya incidencia está aumentando en los últimos 20 años y amenazan con incrementar al futuro, como la infección por VIH-Sida, la fiebre hemorrágica del ébola, la hepatitis C, la influenza, la neumonía por morbillivirus. Y las enfermedades reemergentes son aquellas que están haciendo referencia a una enfermedad que ya existe, pero que va o que se pensaba estaba erradicada y su incidencia disminuida, la cual está aumentando de golpe. Un ejemplo es el dengue, la enfermedad rábica, la fiebre amarilla, el cólera, la difteria, el paludismo. Y aquí les pongo algunos ejemplos justamente de las bacterias o vectores que los transmiten. Vamos a entender ahora los factores predisponentes. Los factores predisponentes son aquellos factores que justamente facilitan el que una enfermedad emergente o reemergente aparezca. Vamos a entenderlo con un ejemplo, con el caso de la epidemia de cólera que ocurrió en Londres hace ya algún tiempo. Vamos a ver primero que los factores causales pues se refieren al origen de la epidemia.
Eso es el factor causal, de dónde surge, cuál es la causa por la que aparece. Para ello hay que identificar justamente lo que les mencionaba, que el microorganismo que le esté causando haya sido verdaderamente nuevo y no haya sido uno que se cambia de lugar o una variante, ¿no? Entonces, en el ejemplo de la epidemia de cólera que ocurre en 1848, es en una, vamos a pensarlo así, en una colonia, el Golden Square en Londres, en donde en 10 días hay 500 muertos. Un médico llamado John Snow hace todo un análisis de las defunciones que ocurren y se da cuenta de que todo tiene en común una bomba de agua. Una bomba de agua que está en esta colonia y los vecinos habían reportado que el agua olía raro y que de hecho se veía extraña. Entonces el origen o justamente el factor causal de esta epidemia es la bomba de agua del Golden Square y un bacilo que se llama Vibrio cholerae, que es justamente de aquí abajito, moradito que se ve, y ese es el origen de esta enfermedad. Luego de esta enfermedad reemergente en el ejemplo. Luego tenemos los factores demográficos y de comportamientos. Estos factores se refieren a la distribución de las poblaciones y el comportamiento o patrones de conducta humanos que favorecen que una enfermedad se esparza. Por ejemplo, si en este caso en el cólera pues es el hábito de tomar agua, si bien no es malo, es algo que favorecía que continuara esparciéndose la enfermedad. Justo se determina que es el agua porque hay un grupo de personas que solo bebe cerveza en la colonia y ellos no se enferman. Entonces, por ejemplo, ese es un patrón de comportamiento, un factor de conducta que en este caso protegía a las personas. Y los demográficos, si bien Londres no era la ciudad que es ahora, entonces tenía muchos problemas de higiene y justamente de trato a las heces. El problema con la bomba es que donde corría el agua potable, muy cerca había un drenaje y el drenaje tenía estaba roto el tubo y de esta manera infectaba el agua potable. Entonces el factor demográfico pudiera ser la pobreza y la falta de recursos en este momento en la ciudad. Luego tenemos factores tecnológicos e industriales. Esta área justo engloba cuando una industria o un comercio tiene impacto sobre el suelo, el aire, el agua, la alteración en los ritmos de flora y fauna, en la migración de ciertas especies. Y si bien no incide directamente en el ejemplo que estamos revisando, sí lo es, por ejemplo, el establecimiento de las ciudades, ¿no? Y los servicios de higiene que pueda haber sobre estas. Esto está un poco más en la parte industrial. Justamente en Londres, en esa época, pues la ciudad no tenía los servicios de higiene ni servicios en general adecuados, lo cual favorecía el surgimiento de esta enfermedad reemergente. Luego tenemos justo los factores derivados del desarrollo económico y utilización de la tierra. Va de la mano con el anterior y es que justamente conforme se va utilizando más la tierra o una población viaja a otra, los mismos factores zoonóticos se pueden transmitir más fácil. Se trastoca su ecosistema y justamente tienen al buscar la mayor utilización de un ecosistema de la tierra, digamos que se intercambian o se exponen a nuevos agentes infecciosos. En este caso no aplica tal cual un factor económico o de utilización de la tierra. Justo igual de la mano con el anterior viene el comercio internacional, en donde es el intercambio de productos de todo el mundo, en donde tal vez no se cuida justamente calidad de ciertos productos o donde las mismas personas, empresarios, turistas, migrantes, están cambiando de un lugar a otro, buscando trabajo, buscando mejores condiciones y este tránsito favorece que un agente infeccioso ya existente cambie de lugar. Tampoco aplica directamente al caso que estamos viendo, pero se puede pensar que justamente, ¿por qué no sería por comercio? Porque aquí no hay ninguna actividad que haya favorecido el intercambio de este agente infeccioso. La adaptación y cambio de los microorganismos. Esto se refiere en especial, por ejemplo, a la resistencia de los microorganismos contra ciertos tratamientos como lo son los antibióticos. Algo pasa que justo el tratamiento que los tenía controlados anteriormente
ya no funciona porque ellos se han adaptado y en este caso se han hecho resistentes. En este caso no aplica con el virus de la cólera porque en ese momento no había un tratamiento al que se pudiera hacer resistentes o un cambio que se notara en este bacilo. Y por último, las políticas de salud pública. Las políticas de salud pública actualmente, en el caso del cólera, son muy importantes, pues es justamente lo que evita que esto vuelva a tomar proporciones epidémicas. Tener la infraestructura suficiente y los servicios de agua potable, así como del saneamiento de drenaje, es justamente las principales áreas de incidencia y una política pública requiere de áreas intersectoriales que la revisen. No es solamente asunto de la Secretaría de Salud, sino en este caso de los servicios de economía para revisar las condiciones de vivienda y es especialmente complejo darle seguimiento a esto. Hay también medidas de higiene general como lavar los alimentos, lavar las manos y alimentos, cocer la comida, tener atención de que el agua sea potable, ya sea porque viene embotellada, porque se hierve, porque se sabe que tiene el tratamiento adecuado y justamente ya existe una vacuna en algunos países como Estados Unidos está disponible si uno va a viajar a otros lugares y se debe aplicar 10 días antes de tener este cambio de lugares o ir a alguna zona en donde la incidencia de cólera sea mayor. Y esperando haber resuelto todos los puntos y que no tengan dudas, eso sería todo. Aquí les muestro la bibliografía.